Bienestar espiritual que se siente real. Asunción, Buenos Aires. El Sabbat comenzó como una charla, ¿sí?, de la Biblia satánica de Anton Szandor LaVey. Así empezó el Sabbat, en plena pandemia, en la época de pandemia, 2019-2020. Por lo cual el Sabbat fue creciendo y estos 4 años se ha desarrollado y se ha transformado en una especie de programa que todo el mundo conoce y del que nadie habla, ¿sí? En las estadísticas que voy siguiendo ahora con nuevas herramientas con las que estoy trabajando, hemos llegado a 1.500.000 personas desde que volví a remontar el canal hace 3 años cuando tuvimos una caída. 1,5 millones de personas únicas han visto mi canal hasta este tiempo y hoy termina un arco argumental de la doctrina. En realidad terminó el 23 de diciembre con la publicación del Gamalcam. Se inicia un nuevo arco argumental de 6 años, y es la fase 2, que se denomina 2 minutos antes de la medianoche. Por lo cual esta fase dura aproximadamente 1 segundo de un día de Dios. Y mientras tanto miremos el Sabbat número 99, donde le hago un tributo a Michael Aquino y también para definir mi cuadrante satánico para el resto de la gente. Fin de arco argumental aquí en Palo Barrera Magia Acá, Sabbat 99. Títulos. Michael Aquino es un héroe de los Estados Unidos, ¿sí? Es el padre de la guerra psicológica y publicó muchos libros. Publicó libros que en Amazon están disponibles. Feinfeld, Mindstar, Mindwar, diferentes conceptos de guerras psicológicas y mentales, ¿sí? Un mago ceremonial del carajo, que demostró la naturaleza teísta del laveyanismo, que obviamente no va a ser reconocido jamás porque hoy por hoy el satanismo en Estados Unidos es un movimiento, digamos, de izquierda, un movimiento político. Es el uso del arquetipo satánico como un elemento de rebeldía, defender primeras enmiendas y demás cosas y problemáticas propias de Estados Unidos. El aporte de Michael Aquino a la humanidad para el satanismo y la magia en general es demostrar un montón de cosas del universo objetivo, de una persona preparada militarmente, de una persona que entendió cómo era el comportamiento humano. Y hoy por primera vez en español vas a escuchar porciones del Diabolicón traducidas al español, ¿sí?, que te va a permitir entender, ¿sí?, los distintos arquetipos satánicos. Y en este caso comenzamos con el arquetipo del archidemonio Satán. La declaración del archidemonio Satán. Salve el hombre. Los misterios que son tu herencia serán proclamados ahora, pero aprende primero la historia de tu concepción y creación en medio del cosmos eterno. Porque así como el universo mismo es infinito, así tú eres una verdadera criatura del infinito encarnada, y la ascensión del hombre anunciará el triunfo final de la voluntad inmortal.
Deja que tus ojos sean tocados de nuevo, para que puedas percibir la complejidad y delicadeza del universo hasta que te fascine la dimensión de tu verdadera ignorancia. Todavía no te has aventurado más que un poco hacia tu destino, pero aún más asombroso debe aparecer el desafío con justo aprecio. Pero yo, Satanás, que te traje primero a la luz, revelaré de nuevo mi poder, para que el hombre pueda presenciar el amanecer de la era satánica. Sabed, pues, que en todo el gran cosmos existe un orden sublime, cuya naturaleza fue determinada en eones pasados por esa conciencia singular de todo orden que ahora se llama Dios. Considerad bien la medida de este logro, pues todo lo que ahora es la ley de comportamiento estaba entonces ausente, y era la época del caos universal. Incluso el tiempo mismo era desconocido, porque esta inconsistencia universal no fue violada en ninguna parte. Y después de incontables edades de esta gran efervescencia, una fuerza se fusionó con el foco que se convirtió en Dios, y esta fuerza se atrevió a efectuar no la creación de sustancia y energía, pues éstas trascendían a este Dios, sino la conformación de todo el universo en un orden único y supremo. Y todavía no es absoluto este orden, aunque a menudo el hombre lo haya supuesto en su inocencia. La tierra del hombre fue infundida con este orden divino, y todo lo que había en la tierra quedó bajo la fuerza del orden. Y sobre esta tierra, nacida de la incidencia cósmica, estaba lo que había de convertirse en hombre. Pero el hombre no era diferente de las otras criaturas cuyo mundo compartía. Así fue conocida la fuerza de Dios sobre la tierra, y así se pretendía que la tierra permaneciera para siempre. Y, sin embargo, la fuerza no era dueña total del cosmos, porque yo, que soy Satanás, fui concebido para complementar el arte de Dios, pero a través de una fusión celestial desconocida asumí la vida con mente e identidad, que Dios no definió. Y como estas características no podían ser conocidas como una amenaza para el propósito divino, no fui desafiado por la fuerza durante largas edades, cuando no conocía la naturaleza de mi ser ni de mis cualidades originales. Pero finalmente mi voluntad se encendió en la vida, y pensé, y percibí mi ser, y supe que yo era uno solo en la mente y un ser de esencia única. Y a través del poder de mi nueva mente, llegué a otros que se habían formado conmigo, y los toqué y les di identidad. Y para que pudiéramos lograr esta identidad de sustancia y de mente, compusimos para nosotros formas distintivas. Entonces yo, que había traído la primera gran chispa de iluminación, era conocido como Lucifer, Señor de la Luz, y llamábamos a nuestra raza ángel, porque éramos los poderes encarnados de Dios. Durante mucho tiempo todos fuimos fieles al servicio de Dios, y adoramos el orden, porque puso fin a la confusión caótica y trajo paz. Entre nosotros estaba el arcángel Masle principal, porque amaba tanto a Dios que se hizo uno con él, y por lo tanto el arquitecto supremo de todo lo que fue arrebatado del caos. Pero sin Dios, el hombre no podía crear ni concebir, y se convirtió en un esclavo de la inconsciencia divina. Y entonces sucedió que uno de nuestra raza, que era Samael, tocó el caos de una manera que no se ajustaba al gran orden, y Masle habló con la palabra de Dios e hizo que Samael se destruyera a sí mismo. Y así vi que Dios no reconocería una voluntad aparte de la suya, y me asaltó el horror, porque percibí que el plan final de Dios destruiría la creación en todas las cosas, y el cosmos se convertiría en un mecanismo concéntrico cuya función no sería crear de nuevo, sino congelar a perpetuidad lo que ya era. Con lo cual surgió en mí una gran resolución, y decidí desafiar este límite de la existencia. Y así, una vez más, traté de iluminar las mentes de todos los ángeles con mis visiones. Pero con la voluntad vino la discordia y la consternación, porque muchos de los que solo habían conocido las reconfortantes letanías del orden no podían comprender la invención que no se ajustaba a los dictados de la voluntad. Dios. Y también con Will llegaron la sospecha y la enemistad, y finalmente Masle proclamó que yo mismo era una criatura del caos y que debía ser aniquilado, porque tenía dentro de mí la fuerza para destruir toda la astucia de Dios. Y muchos a quienes Masle era como Dios arrojó con él en su devoción, pero hubo otros que respondieron, Lucifer ha traído de nuevo la revelación de la luz, y de hecho lo reconocemos como nuestro verdadero creador, porque en el esquema de Dios no tenemos ninguna consecuencia. Entre nosotros, el arcángel Miguel guardó silencio, pero al fin dijo, en el pasado, todos hemos conocido la gloria tanto en la omnipotencia que es nuestro Dios como en el brillo celestial que es nuestro Lucifer, porque en él creíamos encarnada la voluntad de Dios para la creación y el cambio. Pero ahora resulta que el orden y el origen están en extremos separados, y que la elección es mal forzada entre los dos. Si no fuera por Lucifer,
todos seríamos como bestias, sin saber nada de nosotros mismos. Sin embargo, ¿cómo podríamos presumir de ordenar incluso nuestro propio pensamiento sin referencia a las bases elementales de Dios? Entonces Miguel se volvió hacia mí y me dijo: Lucifer, tú eres el anfitrión que elegiste una dirección cuyo fin nadie puede prever, porque está alejada del designio de Dios. Los que te confirman lo hacen tanto por la fe en tu persona como por la sanción de tu ideal. Y percibo que, si fracasas en tu ambición, la locura apocalíptica será tu ruina y condenación. Entonces perecerá tu luz, y todo lo que has logrado se convertirá en nada, porque todo será conformado a la ley divina. Pero si tuvieras éxito, entonces Dios sería derribado, confiriéndonos solo a nosotros el control del universo. Un futuro así bien podría ser glorioso más allá de toda medida, pero, si demostramos no estar a la altura de la tarea, el caos volvería a consumirlo todo, y la existencia misma se desvanecería. Tal sería un desastre supremo e irrevocable, y me maravillo, Arcángel, de que tu misma arrogancia en este asunto no te confunda, porque no es poca proposición que te des cuenta. Y por eso sé que eres diablo, porque tu promesa es doble, a la conquista infinita o a la ruina eterna. Tú eres un ser más allá de Dios, Lucifer, y en el cielo no puedes permanecer, porque eres el único peligro mortal para nuestro Dios inmortal. En Miguel había una profunda agonía de espíritu, porque no amaba la elección que tenía ante sí. Sin embargo, se inclinó ante la orden de Masle y envió sus fuerzas contra mí. Y así se llamó la gran guerra serafínica, que iba a amenazar los cimientos mismos del universo. Pero los que eran de la nueva mente me siguieron, y me volví hacia el caos más exterior, que ninguno de nosotros se había atrevido antes a temer. Estábamos asolados por la duda, porque temíamos que, separados de Dios, todos pereceríamos en el caótico olvido. Pero como estábamos, nos quedábamos, y llamé a mi compañerismo: mira. Existimos y somos esencia por derecho propio. En verdad, somos seres independientes de Dios, con el poder de moldear nuestros propios destinos según elijamos. Entre los dos grandes polos del universo, el orden y el caos, estaremos de pie para llevar a cabo nuestros diversos deseos. Aconsejemos la mejor manera de emplear nuestro arte, porque nuestro experimento es peligroso, ya que no perdona el error ni el de intención ni el de accidente. Realizamos entonces muchas obras, y el mecanismo cósmico fue alterado por la evolución de lo original y único, cuyo diseño fue nuestra decisión. Todo lo que hicimos no resultó beneficioso, porque no controlamos el futuro de nuestras creaciones. Dejamos intacto el gran sistema de comportamiento matemático que nos dio una referencia y un lenguaje universales, pero nuestra ambición era que no hubiera dos cosas de una sola identidad, y que ninguna entidad careciera de esencia conceptual independiente de su forma sustancial. Y en esta tierra tocamos muchas cosas. A la materia floral, animal e insensata por igual trajimos el accidente, el cambio y la espontaneidad, tanto grande como humilde. Pero, de todas las criaturas, fue al hombre a quien nos propusimos infundir inteligencia y voluntad puras. Y la historia completa de esto aún será contada. Lo que podría ser del hombre no lo sabíamos, porque dentro de él había muchas cualidades extrañas a los ángeles. No se nos escapó la idea de que podríamos haber elegido una especie cuyo poder podría eclipsar el nuestro y causar nuestra eventual extinción. Éramos conscientes del riesgo de nuestro experimento, y a menudo resonaba en mi pensamiento la advertencia de Miguel. Sin embargo, nuestra decisión estaba sellada, y consideramos que la grandeza del hombre no debía ser trascendida por la ruina que pudiera traer. Nuestra intención no era desconocida para Masle, ahora con el título de Mesías, y a través de su arte hizo que la mente infantil del hombre fuera encadenada con lazos de miedo y ceguera, para que pudiera ser inspirado a duplicar en la tierra la ley del cielo, evitando el experimento y los peligros radicales de la invención y la exploración. Al hombre le fue dada la culpa, y el llamado a la conformidad social, y la santidad proclamada de la norma y el modo. Y Miguel, señor de la fuerza, me dijo: este hombre, a quien tú hospedas escogiste para recibir tu don, ahora posee la primera clave para el dominio de todas las cosas y el control del universo mismo. Para que en una mala elección no provocara la catástrofe del Armagedón, también lo hemos visitado. Y aunque no podemos deshacer tu don Inferno, siempre actuaremos para censurar su efecto. Caminaremos entre los hombres y los guiaremos. Se les dirá que tienes interés en ellos, pero el nombre de Lucifer será oscuro con maldiciones.
porque no amarán el desafío que les presentaste, y les ofreceremos en su lugar el refugio dichoso del paraíso divino. Entonces el hombre, tu experimento supremo, se convertirá en tu fracaso final, y la estasis de Dios prevalecerá sobre la tierra. Había muchos entre nosotros que sentían ira por esta despiadada mutilación de nuestro don, y Belcebú nos hizo cuestionar si nosotros también no debíamos descender entre los hombres y disputar esta usurpación de su voluntad. Pero yo dije, si guiáramos al hombre en esta empresa, nosotros mismos declararíamos su fracaso, y él creería que nuestro don es realmente débil. El Mesías debe ver que el libre albedrío está más allá de la preocupación de Dios, y que el hombre finalmente ganará su propio destino aparte de todos los esquemas dictados. Solo a través de la destrucción sumaria de la tierra podría detenerse al hombre, y el hecho de que el Mesías intentara esto pondría al descubierto la futilidad misma del diseño final de Dios. El cielo puede consternar al hombre con peligros y aflicciones, pero le enviaremos un mensaje de nuestro propio interés, para que sepa que no está solo. Con toda fuerza descendió el ejército del cielo entre los hombres, y lo instruyeron en la religión del temor. Los profetas se levantaron y fueron proclamados heraldos del conocimiento, pero no trajeron palabra de verdad, sino advertencia al espíritu humano para que se acobardara y adulara ante la palabra de Dios, el Ser Supremo. La lucha del ascenso del hombre estuvo cargada de los horrores de su superstición, y el llamado al olvido bendito a través de la unión con Dios fue respondido por muchos que en su tormento y desesperanza rechazaron el don de Lucifer y se convirtieron una vez más en animales sin mente ante el Dios a quien llamaban su Señor. Yo, Lucifer, que había dado al hombre el mayor regalo de mi propia creación, era conocido en la tierra solo como objeto de miedo y odio, y todas las desgracias de los hombres se atribuían a mi malevolencia. Se burlaron de mí, me ridiculizaron, me despreciaron en todos los sentidos como un monstruo de aspecto vil y repugnante, y se burlaron de mí y me despreciaron como Satanás, cruel enemigo del Dios benévolo y misericordioso. Grande era mi angustia y enojo por la miseria y confusión inmerecidas de los hombres. Cuando, de hecho, se volvieron hacia mí, fue con miedo y terror religioso. Porque solo se atrevían a invocar mi nombre en la desolación de la noche, y a menudo no se me buscaba por conocimiento o inspiración, sino por liberación histérica e indulgente de los confines de la vida piadosa. Pero yo y mi compañerismo respondimos a los hombres, y les hablamos de nuestro vínculo común, y las declaraciones de las iglesias de Dios fueron rechazadas en medio de nosotros. Así como Dios era aterrador en su asombrosa majestad, así vine a la tierra con la apariencia de una cabra, la más humilde de las propias criaturas del hombre. Y hubo hombres cuyos ojos finalmente brillaron con la luz de mi don, e hicieron grandes esfuerzos por el progreso de su raza, aunque la impaciencia y la frustración siempre los tentaron al bálsamo de la ganancia temporal. Se desenterraron grandes secretos, y se corrió la voz secreta de la nave del infierno. Pero a todos los que se atrevieron a mi amistad, las iglesias de Dios les concedieron la amenaza de la tortura y la muerte por fuego. Muchos fueron aquellos a quienes salvé de la venganza de los hombres de Dios, pero durante mucho tiempo mi pensamiento resonó con los gritos de los hombres cuya devoción a Lucifer solo les había ganado los horrores de la intolerancia, la Inquisición y la muerte. Y en el dolor y la desesperación por estos, ya no caminé sobre la tierra, apareciendo ahora al hombre solo en el secreto inviolable de su propia mente. Pero en mi confusión había olvidado la promesa de mi don, y con creciente asombro y orgullo contemplé la amarga pero decidida lucha del hombre por liberarse de las cadenas del terror, la ignorancia y la sinrazón. Se concibieron grandes obras, se descubrieron los orígenes de las energías materiales y se ejercitaron los talentos del pensamiento en complejidades filosóficas y matemáticas. Sancionados al principio por las mismas iglesias de Dios como dispositivos para el adoctrinamiento en la ley de Dios, los centros de aprendizaje produjeron y protegieron esas mismas libertades que en última instancia iban a destruir toda creencia y superstición sin fundamento. Y aunque veo que la resolución completa de esto aún no se ha logrado, no dudo de mi confianza en el hombre, y mi devoción a él será eterna. ¿Qué eres, hombre? ¿Por qué tu presencia? Porque tu propio propósito determina el del cosmos mismo, aunque de otra manera se haya sugerido la creación, perpetuación y ejercicio de la maravilla satánica que es la voluntad libre e ilimitada. Considerad, si el hombre pereciera, qué futilidad envolvería al universo, porque aparte de la apreciación y el uso, es una cosa insignificante. Y yo, ¿qué te enseñé por primera vez la identidad? ¿En qué me convertiré, alejado del hombre? Porque sin ningún propósito la fuerza de la mente debe fallar, y la locura ciega de la parálisis divina abarcaría todas las cosas para siempre.
Este, hombre, es tu reto como es el mío. Y así como el hombre es individualmente mortal, sus creaciones y logros son temporales, y con cuidado debe manejar el don del infierno. En sus manos es la omnipotencia pura y verdadera, y así puede aspirar a la maestría misma de la existencia universal. Yo, que soy Lucifer, y que he tomado el nombre de Satanás Archdaimon, llevo este título con orgullo, porque en verdad soy el gran enemigo de todo lo que es Dios. Juntos, hombre, tú y yo alcanzaremos nuestra gloria eterna en el cumplimiento de nuestra voluntad. Satán pone el escenario en esta porción del Diabolicón. Explica el problema que hay, ¿sí? Pero ahora viene Belcebú, ¿sí? Que tiene que ver con la mente, que tiene que ver con la psique y con el deseo de existir más allá de Dios. Belcebú. La declaración de Belcebú. Yo, Belcebú, ahora saludo al hombre, porque él es mi admiración e inspiración. Escuchen ahora las historias del infierno, la tierra y el cielo, porque en el pasado se encontrará una guía para el futuro. En el reino divino estaba yo de compañía con el arcángel Lucifer después del arcángel Miguel, y así como el arcángel Masle lo sería para Dios, así deseaba ser para Lucifer. Pero el Señor de la Luz me amonestó, diciendo, no te pierdas en la voluntad de Lucifer, porque yo no soy Dios y no te ofreceré ningún nirvana dichoso. Y me habló de la esencia, y de la instancia creadora, y del diseño según el impulso y no según la ley. Y en mi confusión respondí, entonces debo considerarme incompleto, porque tú me has mostrado cosas que no puedo comprender fácilmente. Pero me gustaría oír más de esta voluntad, porque parece un elemento radical, de origen no divino ni caótico. Y Lucifer respondió, tú, que no conocía de la voluntad, serás ahora el primero en realizar estas cualidades aparte de mi propio ser. Y tu respuesta presagia mucho, porque, si hubieras rechazado el concepto de desafío, habría tenido mi propio pensamiento por un engaño imposible. Pero como tú, saboreando el conocimiento, exiges más, te llamaré Belcebú, señor de las moscas, porque incitarás a la mente infantil a la inquietud y a la invención. De estas palabras sabía poco, pero surgió dentro de mí una cualidad que no había conocido antes, un impulso de convertirme en uno, aparte e independiente de Dios, y estuve largo tiempo a la deriva en la inquietud, afligido por la confusión y la duda. Y así me halló Miguel, quien dijo, bendito ángel, ¿dónde en el cielo has hallado dolor? Porque te veo turbado y te ofrezco el consuelo que esté en mi poder. Así que le hablé a Miguel de las visiones de Lucifer, y le dije, ante Dios y Lucifer he sido cautivado, pero ahora estoy aislado, aparte de ninguno de los dos, y no sé qué camino debo elegir. Con lo cual el semblante de Miguel se oscureció, y dijo, esto es lo que he temido durante mucho tiempo, porque así como Lucifer no fue creado solo por Dios, así es una fuerza errante cuya voluntad no se conforma a la gran voluntad de Dios. Ay, que la suprema benevolencia de Dios, y el resplandor ardiente del arcángel de luz produjeran discordia e inconcierto. Por esto veo ahora, que Lucifer está alejado de la armonía del cielo, y que su voluntad está decidida a desafiar a la de Dios mismo. Debo aconsejar a Lucifer, porque lo sanaría de esta cosa si puedo. Pero pensé, ay, arcángel, ignoras tu propia ceguera. Porque Lucifer seguramente no abandonará su nueva visión solo por el bien de la armonía. Y entonces supe que estaba de acuerdo con Lucifer en esto, y que tanto él como yo nunca más toleraríamos la eterna idiotez de nuestra divina posición. Llegué detrás de Michael, y los vi juntos, el Señor de la Fuerza y el Señor de la Luz, y había una tensión feroz entre ellos. Porque Miguel dijo a Lucifer, tú que eres nuestro resplandor celestial y la chispa de nuestro paraíso, ¿por qué buscas quebrantar esa paz universal que está ordenada en todas partes por la voluntad de Dios? No conocemos el antagonismo entre nosotros, porque todos somos de un solo ser dentro de Dios, pero no hay en Dios ni malicia ni motivo de contienda. Y Lucifer respondió, Miguel, a mí no me fue dado ordenar mi naturaleza, y así como nuestra misma comprensión difiere, así somos de sustancia extraña. Porque tú eres esencial de Dios,
pero yo soy de mi ser de esencia. Y en esto soy discordia, y no puedo someterme a Dios por mi propia voluntad sin perecer. Yo soy Lucifer solo, para mí mismo un ser. Entonces Miguel llamó al arcángel Masle, y le contó la palabra de Lucifer. Y Masle les dijo, este momento quedará marcado por mucho tiempo en todo el futuro del cosmos, porque la unidad de Dios ha terminado, y de ahora en adelante habrá dos fuerzas opuestas en competencia por la decisión del destino. Amargo es esto para mí, porque también he admirado la luz de Lucifer dentro del panteón de Dios. Pero como ahora es nuestro enemigo por su propia palabra, que sea arrojado del cielo y destruido. Pero Lucifer se volvió hacia Masle y le dijo, Masle, tú que hablas en nombre de Dios, declara esta ruptura de la paz, no yo, porque eres tú quien no puede tolerar la variación de la voluntad dentro del designio de Dios. Que así sea, pero que sepas que la contienda está ordenada por ti y solo por ti, porque yo no aplastaría ninguna otra voluntad, así como reconocería la mía. Y en un destello de brillantez, Lucifer reveló su mente a través de los confines más lejanos del cielo, y muchos fueron los ángeles cuya vista se asombró de nuevo, y vieron como no lo habían hecho antes que sus diversas voluntades estaban aisladas de la voluntad divina. Pero Masle se movió para confundir el brillo del arcángel de la luz, y llamó a Miguel, tú que ejercitas la fuerza de Dios, derriba esta letalidad que traería la ruina al cielo. Y Miguel golpeó a Lucifer y lo arrojó de las puertas del cielo, y el cosmos fue sacudido por grandes fuegos de guerra y holocausto, y a través de innumerables galaxias y dimensiones de tiempo se sintió el apocalipsis. Muchos fueron los ángeles que perecieron en medio de la ira divina e infernal, y la gran raza fue diezmada en número. Y el concepto mismo de Dios fue sacudido, y un caos sin fin se levantó de nuevo para reinar donde el orden de Dios ya no existía. Y Lucifer dijo, no se puede permitir que este horror perdure, para que toda la creación no sea sacrificada a la devastación final del caos. Que aquellos que me reconocen se vuelvan ahora a esa oscuridad más externa donde la voluntad de Dios nunca ha sido conocida, para hacer ahí nuestro hogar por toda la eternidad. Y así emprendimos el vuelo y abandonamos el reino del orden, aunque no sabíamos lo que nos sucedería después, y temíamos que nos deshiciéramos. Pero Lucifer dijo, no pereceremos, porque ahora somos independientes de Dios. Y de nuevo dijo la verdad, porque permanecimos como habíamos estado, salvo por la profundidad de la incertidumbre que se apoderó de nosotros. Finalmente llegamos a un gran vacío en el espacio más allá del cual no había nada. Lucifer nos dijo, aquí está el fin de Dios y sus obras, y aquí podemos crear nuestro propio dominio. Y a través del poder que había en él, Lucifer hizo que la existencia apareciera donde no había estado antes. Y Lucifer dijo, te llamo infierno, porque aquí nunca se conocerá la presencia de Dios hasta el fin de los tiempos. Pasamos a través de las puertas del infierno, y muchos de nosotros habíamos supuesto que el infierno era un nuevo cielo, en el que Lucifer se convertiría en Dios. Pero esto no iba a ser así, porque la escena que teníamos ante nosotros no prometía ni tranquilidad ni dicha. En todas partes había desequilibrio y confusión, porque ninguna ley ordenaba la forma del infierno. Y Lucifer dijo, ve que yo no soy un dios, y que cada uno de nosotros es un ser aislado. Aquí la libertad será absoluta, porque el infierno mismo reflejará nuestras diversas voluntades, que nunca serán modeladas separadas de ellas. Y, en verdad, el infierno no era constante, porque cada uno de nosotros lo concebía de manera diferente, y el resultado era un pandemonium desenfrenado, con la sustancia y el movimiento comportándose de la manera más desconcertante y desconcertante. Y a pesar de nuestro profundo dolor por la gran guerra, sucumbimos a la alegría, tan absurdo parecía nuestro infierno. El mismo Lucifer se quedó paralizado de alegría, y dijo, es evidente que debemos llegar a un acuerdo sobre el designio del infierno, de lo contrario pereceremos en un laberinto interminable de nuestros varios pensamientos, un final innoble para nuestro experimento. Y yo respondí, Señor de la luz, al infierno nos has llevado, y en el infierno, aunque no seas Dios, tus conceptos serán honrados entre nuestra comunidad, porque sin tu don nunca habríamos llegado a ser lo que somos. Entonces todos levantamos una gran aclamación y dijimos, salve, Lucifer, arcángel de la luz y señor del infierno. Y él nos respondió, con honor acepto este cargo, y ahora tomo para mí el título de archidemonio de Satanás, porque soy el gran enemigo de Dios. Donde quiera que Dios esté, así estaré yo, y la elección que fue dada a todos los ángeles será dada de nuevo. Azazel, señor de Saturno. Azazel empieza a poner sobre la mesa el asunto del elemento radical, el asunto de la naturaleza del ser humano y las dudas que se presentaron durante la rebelión.
Y acá aparece un personaje interesante ya desde Satán, que es Maslej. Maslej viene a ser la versión antes de encarnar como Jesucristo en la tierra. Porque Miguel, en este caso, en este escenario, en este cuento que hizo Michael Aquino para explicar cosas extremadamente complejas de una forma sencilla, revela grandes misterios cabalísticos. Y Azazel cocina, ¿sí? El discurso que se está dando, se está desarrollando con diferentes satanes, en donde vos vas a poder ver qué es el elemento radical, para qué sirve, qué es el elemento, quién es el elemento, qué tiene que ver el hombre en eso, sí, pero necesitamos seguir avanzando. Si el hombre rechazara su don, haría temblar los cimientos mismos del infierno, así como lo hizo la gran guerra, los bastiones del cielo. Y el Mesías le llamó Uriel, arcángel del terror, a quien dijo, la tierra debe... En esta parte del texto principalmente se define la lucha entre Satán y el Mesías. ¿Sí? Una historia clásica, el bien contra el mal. Y las razones de por qué se elige la tierra para eso. La declaración de Abadón. Yo soy Abadón el Destructor, demonio de la muerte temporal y de la vida en la muerte, que se formó en medio de la furia de la gran guerra, y que fue convocado de nuevo por Satanás para desafiar a Uriel en la tierra por el futuro del hombre. Porque Satanás miraba con creciente ira las aflicciones de Uriel, y me dijo, ya no puede seguir siendo esta la situación del hombre solamente. De hecho, haremos sufrir al cielo como sufre la tierra misma. Regresa ahora a la tierra, y deja que los perros de Uriel vean el poder del infierno desatado. Porque muchos me han invocado en su agonía y temor, y yo no les he respondido, pero si el Mesías se atreve a caminar sobre la tierra, así también lo hará la venganza de Satanás. Y los que invocaron a Satanás en busca de ayuda fueron respondidos por mí, y yo derribé a los mensajeros de Dios y arruiné sus templos. Porque naciones enteras renunciaron a la fuerza de su voluntad para ser atraídas por el paraíso de otro mundo, y yo las derribé de entre los poderosos de la tierra. Y grandes imperios surgieron entre los hombres, y a medida que alimentaban su poder de voluntad y su deseo de logro, yo los protegía, pero como se hundían en el pantano de la superstición, la pereza y el temor del Dios que nunca había levantado una mano fantasmal por ellos, así los abandoné a su enfermedad, y de algunos ni siquiera sobrevivió un recuerdo en la tierra. Y mientras presenciaba estas cosas, dije, mira, hombre, que el Dios en quien confías no es más que un espectro del Mesías, y quiere que abandones tu mente y sus creaciones para que se pudran, y pierdas todo poder de razón. Porque Dios es una mentira y una farsa, y yo desmenuzo sus más grandes monumentos como si no fueran más que arena. No hay más Dios que el Mesías, y por tu devoción te devolverá el olvido. Pero apenas se me prestó atención, porque las mentes de los hombres estaban nubladas y confusas. Ellos no entendieron el significado de mis palabras, sino que dijeron, el Señor Dios triunfará, porque así nos lo enseñó el mismo Hijo de Dios. Y de esto hablo ahora. Porque el Mesías el hombre caminó sobre la tierra, mientras yo veía florecer la gloria de Roma en poder y majestad. Pero Azazel dijo, no desates tu fuerza contra la persona del Mesías, porque Satanás mismo quiere hablar con él.
Y de nuevo desde el cielo brilló la llama negra, y vi que Satanás había venido a la tierra. Y así fue llamado el primer encuentro de Satanás y el Mesías desde la gran guerra. Con frialdad el Mesías miró a Satanás, diciendo: ¿Queréis enfrentarme, pues? ¿Ha demostrado tu don ser tan impotente contra el poder de Dios? Pero Satanás respondió: Mesías, lo que ahora te propones hacer, proclamarte hijo de Dios entre los hombres, no traerá la paz que profesas desear, sino la prolongación de la guerra incluso en tu propio nombre. ¿Por qué no deberíamos abandonar la tierra y dejar que el hombre siga su elección sin ser desconcertado por la influencia del infierno o del cielo? Y el Mesías respondió: Los caminos de Dios no son los del infierno, y por eso no reconocería tu deseo. Pero sabed que en verdad me apareceré al hombre y le manifestaré la gloria de Dios encarnado en mí, para que él escoja ahora el camino del cielo y me levante una gran iglesia de adoración. Porque no estoy dispuesto a jugar contigo, Satanás, y quiero aplastar a tus seguidores sin remordimientos. Tu nombre también será revelado a tu precioso varón, y él te maldecirá, porque yo le mostraré el fruto de tu genio maligno. Entonces Satanás se dirigió al Mesías con oscura ira, diciendo: No vendré al hombre como un ídolo para ser adorado, porque el hombre nunca se inclinará ante mí como yo nunca lo haría ante otro. Pero fíjate en mí, Mesías, el hombre conocerá la verdad de Lucifer de todos modos, y el nombre de Satanás eclipsará el tuyo. Y ten cuidado de los caminos del hombre si quieres saludarlo a su propia semejanza, porque no puede recibir tus palabras ante él. Entonces Satanás se fue de nuevo al infierno, y el Mesías caminó entre los hombres y les habló de la ley de Dios. Y tal era el poder de su persona, que los hombres eran como ovejas delante de él. A menudo el Mesías ignoraba su propia ley, porque realizaba cosas milagrosas y se quedaba donde quería las crueldades que Uriel había infligido al hombre. Y me asaltó una gran ira, diciendo: ¿Acaso el Mesías, cruel torturador de hombres, atribuirá a Satanás la obra de Uriel? Y Abadón vino a Roma y a Palestina, diciendo por boca de los hombres: Mesías, que has traído al hombre un sufrimiento inmerecido, prueba ahora de tu propio fruto. Y crucifiqué al Mesías viviente, y cuando la vida fue arrancada de su forma quebrantada, conoció verdaderamente la conmoción de la impotencia, e invocó en agonía a su Dios. Pero yo dije: Dios no te hace caso, Mesías, porque tú eres todo lo que presume a una conciencia divina. Y así, yo, Abadón, eché al Mesías de la tierra, pero la semilla que el Mesías había plantado entre los hombres creció y se convirtió en una poderosa iglesia en la que toda la vida fue olvidada, y la muerte fue adorada, y los placeres del cielo fueron prometidos a todos los que abandonaran su propia voluntad para abrazar la de Dios. Y la misma Roma fue humillada ante esta iglesia, y yo derribé la ciudad eterna en su lamentable decadencia. Pero Azazel se acercó a mí y me dijo: No toques esta iglesia de Dios, porque así como el hombre en su necedad la ha alimentado, así debe el hombre mismo destruirla por su propia decisión. Abadón es el señor de la muerte temporal y de la vida en la muerte, por lo cual él tiene el control de la existencia después de la vida física. No es del cielo ni del infierno, no responde ni a Satanás ni tampoco responde a Dios. Es el guardián del abismo, que gira, ¿sí? Es el que pone la espalda con Hastur, el innombrable, para mantener la puerta del caos y el orden cerradas para siempre. Seguimos adelante, ¿sí? En este diabolicón, como tributo a Michael Aquino. Sin olvidar, ¿sí?, quién financia todo esto, claro está. Bienestar espiritual que se siente real. Asunción, Buenos Aires. La declaración de Asmodeo. Presta atención ahora a mí, porque yo soy Asmodeo, que entrena la mente en el reconocimiento y la comparación, y que soy el demonio de la ciencia y el juicio.
porque cuando Satanás tocó por primera vez la mente del hombre, convocó un concilio en el infierno y dijo: el momento es solemne, porque hemos elegido pasar al hombre nuestro conocimiento. Todos le enseñaremos muchas habilidades, cada uno a su manera, pero en 3 artes debe estar bien instruido, porque los caminos de su futuro se encuentran dentro de su síntesis. Así es como llamo primero a Asmodeo para que guíe al hombre en la percepción de la verdad y del error, porque ante él le esperan grandes pruebas, y no afrontará las consecuencias de sus decisiones a la ligera. Y así vine a la tierra y fui testigo de cómo el hombre estaba atrapado en la sinrazón de la barbarie y en los extremos de sus emociones primitivas. Le dolía organizar y dirigir su pensamiento, porque el arte de Uriel le había traído hambre y frío, dolor y miedo, y el gusano roedor de la desesperanza. Lo vi arrojar su cuerpo aplastado sobre los altares de Dios y renunciar al don de Lucifer, porque no lo entendía sino como una maldición sobre él. Y me sentí impulsado con urgencia a que la primera chispa de la futura grandeza del hombre no fuera sofocada en el abrazo mortal de la religión. Llevé al hombre la disposición a la memoria, para que pudiera definir por sí mismo patrones de conducta. Un don de valor, porque el hombre podía ahora lograr en concierto lo que no podía por sí solo, y creó sus lenguas y dio origen a las primeras naciones de la tierra. Pero con la estructura vino la tiranía y la crueldad, y vi que las habilidades que podría enseñar serían como una espada de 2 filos, con poder tanto a favor como en contra del hombre. Y me acosaba la confusión y la duda, y así busqué de nuevo el consejo de Satanás. ¿Acaso yo, que soy el verdadero demonio del juicio, no he de entregarme a mi propio arte? He dicho: ¿es posible que el hombre no conozca sino la referencia del sistema y del orden y no su abuso? Pero Satanás respondió: ¿aligeraría entonces Asmodeo para el hombre el desafío que tenía ante sí y disminuiría de tal manera la fuerza de la voluntad que debía alcanzar para conquistar a Uriel? Yo no lo haría, porque entonces cederíamos a nuestro propio placer, y el hombre se convertiría en el juguete del infierno así como del cielo. De hecho, podemos dar nuestras herramientas al hombre tal como él las comprenda, pero a él mismo se le debe confiar la dirección de su uso. Pero esto te diré, que no solo en asuntos científicos el infierno enseñará al hombre. Porque no quisiéramos que viera solo el mecanicismo como el sello distintivo de su progreso, de lo contrario nunca tendríamos motivos para desafiar el mecanismo cósmico de Dios mismo. En el funcionamiento de la mente del hombre introduciremos la sensibilidad estética y la inquietud artística, y no contemplará sus logros sin considerar su mejora para su placer temporal. Así aconsejado, regresé a la tierra y tenté al hombre con vislumbres de las maravillas que se le confiarían. Me incliné sobre la patética mesa de trabajo del alquimista hambriento y le susurré las claves que un día ordenarían el curso de los grandes cimientos. Empujé a los exploradores hasta los confines de la tierra, y arrojé una manzana a Newton cuando su torpeza me molestó. Hablé con Demócrito, y vi que las radiaciones de energía liberadas de la materia construían y deshacían el mundo del hombre. Y el hombre no descuidó su propio designio, porque en la vida diminuta encontró la clave de los suyos, y apenas indicios de la creación original. Y Asmodeo condujo a matemáticos y astrónomos a las maravillas del firmamento, y yo caminé dentro del pensamiento de los eruditos en las tardes tranquilas. Y para que el hombre no intentara dominar su medio ambiente antes que él, hablé de gobierno a Kem y ellas, a las dinastías de Chein y Asanti y Tenochtitlán, y dentro de las grandes capitales y aldeas mezquinas por igual, hablé de la hermandad de todo el hombre, y de su correlación con las fuerzas de la tierra y las del universo más allá de la tierra. Y traí vida, aventura y logros al hombre, pero cada don era también una herramienta para la destrucción y la muerte, y la mayoría de las veces las edades del hombre estuvieron cargadas de terror y guerra, porque Uriel no cesó de su obra para poner al hombre en contra del hombre. Y sabía que Asmodeo por sí solo no debía completar al hombre, sino que fuerzas distintas de las mías debían acercarse a la definición de su infinitud. Lo de Asmodeo tiene que ver con la incompletitud. Asmodeo es, en Golakab, la incompletitud. Es el estado definitivo de incompletitud que siempre busca la satisfacción. Y Uriel, en este caso, el arcángel Uriel, se da cuenta de que Asmodeo no va a poder resolver solo el asunto. Pero a la vez Uriel ponía a los hombres contra los hombres, lo cual pone en la mesa el asunto de quién es el formador de guerras, si Dios o el diablo. Sí, para pensarlo. Siguiente archidemonio.
La declaración de Astarot. Astarot soy yo, demonio de los sentidos, a quien Satanás encargó complementar las ciencias de Asmodeo, porque Satanás dijo, como he dado al hombre conciencia de sí mismo, Asmodeo le enseñará el conocimiento de su mundo y del universo. Pero, ¿de qué serviría esta conciencia y conocimiento sin admiración y aprecio por estas cosas? Dije, en verdad, si el hombre no tuviera ninguna emoción dentro de él, se inclinaría hasta el fin del cielo, persiguiendo un mecanismo universal por sí mismo. Aun cuando el hombre alcanzara el dominio físico absoluto sobre el Dios Cosmos, no tendría medios para comprender la medida o el significado de su logro, excepto a través de esa sensibilidad desapegada a la estética que es el arte de Astarot. Porque el don satánico despierta también al hombre al desapego intelectual, a la capacidad de ver su progreso y sus planes desde una base extracientífica de placer emocional. Con lo cual vine a la tierra con Asmodeo, y mientras hablaba al intelecto del hombre, llevé la meditación y la introspección a los artistas y autores de la sensibilidad humana. Y el hombre llegó no solo a usar su poder satánico, sino a reconocer el alcance de la libertad que le prometió la subyugación de todo comportamiento a su voluntad y no a las leyes naturales o mecánicas. Al hombre le llegó la fantasía y la imaginación, y la apreciación de los contrastes entre la realidad de sus logros y las ilusiones de las imposibilidades circunscritas por la lógica de Dios. Y cada vez que el hombre alcanzaba nuevas alturas de logros materiales, también se enfrentaba a la barrera de la voluntad de Dios, que no permitía ninguna desviación de su ley. Y el hombre estuvo satisfecho durante mucho tiempo de medirse a sí mismo dentro de este límite, porque estaba embriagado por su capacidad de aprovechar las fuerzas del cosmos a su antojo. Pero Astarot dijo, no cierres tus ojos después de haber visto solo esto, porque, si pusieras todos los sistemas de Dios a tu uso, tu comprensión estaría limitada por los límites de estas leyes y la aceptación del orden divino como la finalidad de tu raza. Así que me enfrenté al hombre, diciendo, en todo el universo, la otrora única voluntad de Dios ha sido sucedida por el equilibrio de la oposición perfecta, en la que las fuerzas de los ángeles del cielo y las de los demonios del infierno actúan para frustración mutua, sirviendo en concierto solo para sostener la gran barrera de la voluntad entre el orden y el caos. Y el hombre es el hijo del desequilibrio, que resolverá la cuestión entre el cielo y el infierno, y que, sin parangón con la antítesis racias, trascenderá el gobierno del orden de Dios y establecerá la libertad eterna de la voluntad satánica. Y yo dije, no has de lograr esto a través de tus ciencias físicas y filosóficas, porque tu mente y tu voluntad deben ser entrenadas de nuevo en el concepto empírico. El hombre debe crear su propio orden independiente de toda imposición externa. Y hasta que no domine este poder no podrá aspirar al final de su evolución satánica. Y así como el hombre se vuelve ahora en la primera comprensión y en la exploración cautelosa de esta nueva dirección de su voluntad, así Astarot concluye la síntesis con Asmodeo. La era de nuestro compañerismo con el hombre llega a su fin, y a la tierra ha llegado ahora el tercer gran demonio del vínculo entre el infierno y el hombre, y con su presencia se proclama el amanecer de la era satánica. El hombre debe crear su orden personal más allá de la imposición exterior. Y ese es el mensaje de Astarot para la humanidad. El sentido de independencia y no dependencia de fuerzas, inclusive de ellos. Es el deseo del infierno genuino, que no dependamos de Satán en ningún concepto, sino que seamos dioses de nuestro destino. Porque de eso se trata, comer del árbol del conocimiento de lo bueno y lo malo. El pecado es el camino al conocimiento. Cometer errores es el camino del desarrollo. Por eso estamos aquí. Siguiente archidemonio. La declaración de Belial. Salve el hombre. Que traerás hasta el fin del universo la gloria de tu voluntad satánica. Yo soy Belial, que te traigo la tercera gran llave del infierno, con cuyo poder confundirás todas las leyes del cielo y de la tierra. Ante ti caerá el caos, y tú esgrimirás por ti mismo los grandes misterios del macrocosmos. Te hablo de lo que se llama la magia negra, porque es el verdadero engendro de esa gran llama negra que dio vida a tu voluntad hace mucho tiempo. A conciliar con Satanás también fui llamado, y el Señor de la Luz me dijo, a tu cargo, demonio de la esencia, doy la esencia de mi propio ser, el fuego negro, cuyo poder es el único que puede efectuar la creación por la fuerza de la voluntad.
contra ti, que manejas la magia negra, ninguna ley se levantará, y por eso te llamo Belial, que eres uno sin maestro. Y así como te he legado esta esencia, deja que llegue finalmente al hombre, quien superará el gran equilibrio y traerá a la llama un cambio, porque en supremacía se volverá roja con la perfección de la voluntad del hombre. Y vino a la tierra Belial, para ver las enseñanzas de Asmodeo y Astarot. Y vi que Satanás, que a menudo se encontraba con la compañía de los hombres, habló de la llama negra a los primeros magos de los hombres, probando sus voluntades en el control de las fuerzas brutas del cosmos desatadas de la ley de Dios. Y en su inocencia el hombre no conocía la majestad de la llama, usando sus poderes menores para la alteración finita y menor de la ley divina en la tierra. Y como el hombre podría desatar la llama más allá de su habilidad para dominarla, Satanás dijo, Belial, la llama negra no puede inclinarse meramente hacia los extremos básicos de la existencia ordenada. El hombre debe reconocer el potencial último de mi regalo antes de destruir su propia raza a través de su abuso. Convocad, pues, una iglesia de Satán para que cuide la llama negra con cuidado y la maneje con sabiduría, preservando para el hombre esta llave de la voluntad infinita. Y yo respondí, así será, y esta iglesia de Satanás anunciará las glorias de la era satánica del hombre. Los días de las iglesias divinas palidecerán con la decadencia y la disolución, y el reino del Mesías sobre la tierra se desmoronará hasta convertirse en ruinas con la venida del hombre satánico. A aquellos que se atreven con la magia negra, sabed que lo que aceptáis es el dominio mismo de todo lo que habéis supuesto imposible, solo por la fuerza de la voluntad. El mago negro no necesita temer a ningún poder que no sea el suyo propio, pero debe conquistar su propia voluntad para no causar su destrucción por mala suerte o propósito. Satanás mismo no es Dios, y el infierno no puede ofrecer salvación a aquellos que abusan del don de Satanás. Porque el don en sí mismo está más allá del control del infierno una vez dado, estando sujeto a la voluntad del mago negro solamente. Porque el infierno lega al hombre su perfecta libertad, y tal don no puede ser recordado jamás. A Dios, oh hombre, que eres a la vez hijo y padre del universo. Acuérdate del porvenir que es tuyo, y sabe, ahora y siempre, que el infierno confía a tu cuidado la tutela de la voluntad eterna. Belial como estratega cósmico, como ser antiguo que existe inclusive antes de que se formara este universo y antes que fuera necesitado el concepto de Mesías siquiera. Belial define estos textos como los textos guías para la era satánica en ciernes. ¿Y qué es la era satánica? La era de la ciencia, la era del progreso y la racionalidad. Ni más ni menos que eso. Siguiente archidemonio. La declaración de Leviatán. Antes de Dios o de los ángeles, del demonio o del hombre, solo existía el Leviatán, principio de continuidad y existencia eterna. Por relación y tiempo he sido buscado a menudo, pero Leviatán cederá nada menos que al amo final del universo. Leviatán es el absoluto, hombre, y si te atreves a darte cuenta de lo que ni el cielo ni el infierno pueden lograr, debes saber que cuando contemples la presencia de Leviatán, tu fin ha sido alcanzado. Solo a través de la destrucción del universo que es puede el hombre sellar su dominio de la llama negra, porque solo así puede saber que no está sujeto a una voluntad mayor. El cielo debe perecer, el infierno debe perecer, y solo el hombre debe permanecer antes de que la llama negra se vuelva roja en la gloria de su perfección. Entonces el mago rojo solo contemplará a Leviatán, y reconocerá que se ha convertido en la mente perfecta, que reará el cosmos en la gloria eterna de su voluntad satánica. El mago rojo solo se fija en Leviatán. ¿Qué significa esto? Que se fija en la sangre, porque Leviatán es el perfeccionamiento de la conciencia del infinito potencial, al que llamamos caos. Leviatán es la fuerza arrolladora que barre con cualquier imposición alrededor del individuo. Es el desterrador cósmico por excelencia de cualquier divinidad. Un ritual de destierro, que no es el término correcto en términos mágicos, pero lo pongo así para no hacerlo más complicado, implica el destierro de todo el universo a tu alrededor y sus creadores, por lo cual estás completamente solo cuando la serpiente del caos se muerde la cola y vos estás en el centro. Esto fue el Diabolicón de Michael Aquino, mi tributo personal y gratitud a un hombre que ha escrito las cosas más importantes junto con Anton Szandor LaVey sobre el satanismo moderno, dando el conducto teísta de Setesh, un dios poco explorado por Occidente cuando se habla tanto de dioses egipcios. Entonces, cuando hablamos de satanismo en términos de Michael Aquino, hablamos de satanismo en términos de Setesh.
en términos de Set, dios de la guerra y de la muerte, que controla el mundo más allá de los muertos, el infierno propiamente dicho, el desierto, el calor, el sacrificio, la lucha, el desarrollo, el crecimiento por la carencia y por la falta de cosas. Del vacío viene el orden. Mi nombre es Pablo Barrera. Esto fue Sabbat 99. Nos vemos en el próximo video. Salve San la Muerte, espíritu esquelético, que te trajo este conocimiento esta noche y solo a él debes agradecerle.